al Señor, hermanos. Ya estamos aquí para bendecir el nombre del Señor y exaltar su nombre, glorificarle, darle toda la honra y toda la honra a nuestro Dios. Y damos alabanzas al Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos más bien a darle gracias por su misericordia en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, te damos porque es un privilegio poder servirte, Señor. Poder hablar tu palabra, Dios mío, es una gran bendición. Te ruego, Señor, una vez más te suplico que uses mi vida, que me des la palabra correcta, la palabra, Señor, que debe ser predicada, que debe ser enseñada. En el nombre de Jesús, que sea de gran bendición en la vida de tus hijos y tus hijas, Señor, que esta noche oyen tu palabra. Muchas gracias. Amén. Vamos, hermanos, a continuar con el tema de esta semana. Yo no entendía cuál era el propósito de enfocarnos a la marca del espíritu del anticristo, en este caso la influencia del espíritu del anticristo, hermanos, que ya dice la Biblia que ya está en acción. Pero, hermanos, a la presente hay alguien que lo detiene, y yo creo que es la iglesia y el Espíritu Santo de Dios, que le ha dado dones a la iglesia para contrarrestar, hermanos, la influencia del espíritu del anticristo. Entonces hemos estado hablando acerca de lo que nos dice la Biblia, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y verso 2 y verso 3. Y lo que me llama o me ha llamado la atención, y hemos estado comentándolo, es que la Reina Valera pone el carácter de los hombres en los postreros días. Y cuando menciona esto del carácter, hermanos, se está refiriendo a la influencia del espíritu del anticristo en los hombres o en la humanidad de los últimos días. Entonces, dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y entonces nos dice en 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y luego dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, la influencia del espíritu del anticristo, hermanos, en el carácter de los hombres en los últimos tiempos va a ir de mal en peor. Y entonces, cuando se habla del hombre, se refiere a la humanidad sin Cristo. Pero, hermanos, de alguna manera va a querer afectar también a cristianos inmaduros y por medio de ellos entrar a dañar o a contaminar la iglesia de Cristo. Pero el Señor no ha dejado a la iglesia, hermanos, a merced del enemigo, sino que el Señor, hermanos, le ha dado a la iglesia, ¿cómo decirlo?, anticuerpos. Y esos anticuerpos son los dones del Espíritu Santo para que contrarreste la influencia del espíritu del anticristo. Entonces es importante entender este tema, informarnos, llegar al conocimiento para discernir la marca de la bestia en el alma de la sociedad de los tiempos finales. Entonces, quiere decir que el espíritu del anticristo está trabajando en el alma con el propósito de dañar el espíritu también del ser humano y también de aquellos cristianos inmaduros que caigan en herejía, en blasfemia y lleguen a la apostasía. Entonces, de manera, hermanos, que la marca que el enemigo está poniendo ahora en el alma, en algún momento se va a complementar con la marca física en la mano o en la frente, porque es un proceso. Entonces, voy a mencionarlo de esta manera.
Aquí encontramos, hermanos, en la parte de arriba, influencia o marca del espíritu del anticristo. Y eso lo encontramos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1, perdón, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Y ya dimos esta lista, ¿verdad? 6 caracteres y luego otros 6 caracteres y otros 6. Por lo tanto, son 6, 6 y 6. El 6 es un múltiplo de 18. Son 12 características de la humanidad en estos tiempos. Y esos 18 características, hermanos, forman 3 rubros de 6. De manera que son 6, 6 y 6. Ahí se encuentra de manera encriptada, hermanos, el número, ¿verdad?, del anticristo, el 666. Entonces, esto va afectando a la humanidad. Estos textos nos hablan, hermanos, lo que acabamos de leer, de la responsabilidad de los ministros y de la amada del Señor, hermanos, la cual consiste en aprender, en informarse, en entender y llegar al conocimiento. Y que, hermanos, entendamos que desde los días de la resurrección y del Pentecostés en adelante, hermanos, comenzarían días duros, violentos, que serían difíciles de soportar. Y la razón, hermanos, sería porque la humanidad, tanto hombres como mujeres, van a tener características en su conducta que van a estar influenciadas por el espíritu del anticristo, que de alguna manera es una marca en el alma. De esa manera vamos a poder diferenciar o vamos a poder ver cuáles son las características de la humanidad en estos tiempos. Es aquí pues donde procede, hermanos, que expliquemos los siguientes caracteres. Entonces, vamos a verlo acá. Aquí tenemos en este cuadro, hermanos, encontramos 6 características de los hombres de los últimos tiempos: amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Cada uno de ellos tiene su contraparte, que son los dones del Espíritu Santo que están en la iglesia para contrarrestar la influencia del espíritu del anticristo en la tierra. Por eso dice pues la Biblia, repito, que por eso dice la Biblia que hay alguien que al presente lo detiene. Y entonces, hermanos, encontramos el don de ayuda, de repartir, de discernir espíritus, de sabiduría, de ciencia y de enseñanza. Y acá tenemos otra lista, ¿verdad? Las características de la humanidad influenciada por el espíritu del anticristo, que es ser ingratos, irreverentes, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Y acá se encuentran los dones, que son exhortar, don de exhortar, profecía, sanidades, misericordia, interpretación de lenguas y administración. Pero hay otros 6 características y 6 dones que contrarrestan esa influencia del espíritu del anticristo. Y se encuentra, hermanos, salvajes, aborrecedores lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. Y aquí está la contraparte. Lo que contrarresta son los dones de milagros, de presidir, de servicio, de fe, de diversidad de lenguas y de continencia. Entonces, hermanos míos, hemos estado hablando, primero hablamos el domingo, ¿verdad? Explicamos esto, luego hablamos de los amadores de sí mismos, hablamos de los avaros, ayer hablamos de los vanagloriosos, que son gente, hermanos, que se creen mejor que los demás, que son gente vanidosa, gente que a sí mismo, ¿verdad?, se vanaglorían, se ensalzan. Y eso, hermanos, tiene que ver con el orgullo también. Pero hoy vamos a tocar el orgullo en su máxima, a su máxima potencia, que es, hermanos míos,
la soberbia. Entonces, otra de las características de la humanidad para los últimos tiempos es que serán soberbios. Y entonces aquí vamos a analizar, hermanos, de dónde viene esa palabra soberbio. Esa palabra, según el diccionario Strong, es una palabra griega y se encuentra en el numeral 5244 y viene de la palabra huperéfanos. Huperéfanos. Huperéfanos significa soberbios o se traduce como soberbios. Y dice que es cuando alguien, hermanos, quiere aparecer siempre por encima de otros. Se siente más grande que otros y más distinguido que otros. Esto, hermanos, daña tanto al pobre como al rico, como al que es inteligente, como aquel que no lo es tanto. La soberbia, hermanos, se encuentra muchas veces hasta en aquellos que dicen, yo soy humilde. Y cuando ya dice uno eso, hermanos, definitivamente que no es nada humilde. O sea que están orgullosos de ser humildes. Entonces el diccionario Tuggy habla de orgulloso, que es alguien hinchado, no alguien que se hinchó físicamente, alguien hinchado en su alma, alguien hinchado en su mente, en su corazón, alguien que es engreído. Nosotros decimos alguien que le echa mucha crema a los tacos, alguien, hermanos, que se siente mejor que los demás, alguien que es creído, alguien que cree que es extraordinario, que cuando nació se rompió el molde. Es alguien que se siente asombroso, que todo lo que hace es digno de asombro, ¿verdad? Y de aplausos. Es una persona que quiere ser prominente, que trata de ser sobresaliente, que incluso se cree demasiado popular, demasiado notorio, es alguien soberbio. Entonces, hermanos, es esa gente, hermano, que trata siempre de salir en primera plana. El diccionario Swanson dice que es arrogante, altanero, altivo. El diccionario Swanson también nos dice que es extremadamente fuera de toda medida. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba al referirse a algunos apóstoles y le decía que eran superapóstoles, es decir, aquellos apóstoles verdaderamente excepcionales. Ahora, hay gente que se siente hiper cristiano, hiper, ¿cómo decirlo? La palabra hiper, hermanos, tiene que ver con que es muy grande. Cuando alguien dice hiperactivo, con eso está bien. No tiene que decir, es que el niño es muy hiperactivo. No. Muy hiperactivo ya es una palabra. La palabra correcta es hiperactivo, porque hiper significa súper o muy. Entonces, hermanos, la palabra soberbio en el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que es alguien que aparenta estar por encima de los demás. Huper viene de sobre y phainomai viene de aparecer, aunque a menudo denota preeminencia. Quiere ser siempre el primero en todo. En el Nuevo Testamento se utiliza siempre en el mal sentido de arrogante, desdeñoso, altivo. Entonces, hermanos míos, esa palabra soberbia viene de altivez. Es un apetito desordenado de ser preferido entre todos, ¿verdad? ¿Cómo saber si un hijo es soberbio? Porque él quiere ser el único, ¿verdad? El preferido, el que aparezca en primera plana siempre, el que llame la atención a todos, ¿verdad? Hermanos, la satisfacción y el envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Es decir, véanme, mírenme, cómo me va, cómo soy mejor que todos, mire cuánto he avanzado. Y mira, fulano de tal no avanza nada. Entonces, hermanos,
Eso es soberbia. Especialmente cuando se habla de los edificios. Cuando hay un exceso en la magnificencia, en la suntuosidad, en la pompa, ¿verdad? Que quieren apantallar con una casa, con un carro, con una prenda de vestir, con unos zapatos, con su forma de vestir, pues. Y hermanos, también se expresa la soberbia cuando hay cólera, cuando hay ira, cuando esa ira es expresada con acciones que descompuestas, ¿verdad? En el carácter o con palabras altivas e injuriosas, con palabras o acciones injuriosas. Entonces una persona que es violenta, ¿verdad? Que empieza a atacar a otros con palabras, hermanos, también ahí está expresando la soberbia de su corazón. Entonces, mis amados hermanos, el Google dice que una persona superior o porque una persona soberbia se cree superior a los que lo rodean, ya sea por su posición social, educada o económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Dios nos ayude, hermanos. No sea verdad que cuando nosotros queremos mantenernos lejos, ¿verdad?, del bullicio y de la falsa sociedad, en lugar de estar actuando con cuidado, con cautela, estemos actuando con soberbia. Dios nos ayude, ¿verdad? La soberbia, hermanos, en ocasiones es usada como sinónimo de orgullo. Es un sentimiento de sobrevaloración de uno mismo por encima de los demás. Entonces, hermanos, dice la Biblia que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Entonces, debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio. Debemos considerar a los demás como mejores que a nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a este verso? La Biblia al día dice que la gente en los últimos días será arrogante. La Yuneman dice, pues serán los hombres altaneros. Y la Biblia en lenguaje sencillo dice, también habrá gente orgullosa. Entonces, mis amados hermanos, esta influencia del espíritu del anticristo puede tratar de infiltrarse en la iglesia de Cristo. No sé qué opina usted, ¿verdad? Pero puede estar atacando las filas ministeriales, puede atacar a un ministro, y yo no estoy exento de la soberbia, y verdad, que el Señor nos ayude, y pido sus oraciones para que el Señor nos ayude, hermano, porque la soberbia, decía alguien, yo estaba leyendo algo por ahí, y me gustó, y decía que la soberbia es como el mal aliento. Alguien que tiene mal aliento no lo siente él, no lo siente la persona, pero todos los que están a su alrededor lo saben, lo sienten, cuchichean, lo dicen entre ellos, pero no se lo dicen al que tiene mal aliento. Igual es la soberbia. La soberbia, hermanos, va dañando a todo mundo. Pero el que la tiene, como que si no se diera cuenta. Le pone varios nombres, pero no se da cuenta que es soberbia. Entonces, en este caso, hermanos, quiero decirle que el espíritu de soberbia es detenido y es destruido por el don de discernimiento, por el don de ciencia. Fíjese, ahí hay un error, por el don de ciencia. Y acá lo vamos a ver, hermanos, el don de sabiduría. A ver, sí, es el don de sabiduría. Los dones del Espíritu Santo contra el espíritu del anticristo. Hermanos, aquí encontramos de este lado en 1 Corintios 12:8 que habla del don de sabiduría, que es hablar con mucha sabiduría. Pero el soberbio, hermanos, no controla su lengua, no controla su conducta, su vanidad, su orgullo. Entonces, hermanos, ahí tenemos un detalle, no es vanidoso, ahí es orgulloso.
¿sí? Entonces sí lo corregimos, pero no lo corregimos en él. Ok, entonces hermanos, vamos a ver el don de sabiduría, cómo contrarresta al espíritu del anticristo que envía un espíritu de soberbia. El don de sabiduría dice que es la expresión del pensamiento. Y sabiduría viene del griego sofía, que quiere decir lo profundo de la inteligencia. Una persona que tiene el don de sabiduría ha sido investido y capacitado de parte del Señor con una inteligencia profunda, con un conocimiento de diversas materias, hermanos, o cosas humanas y divinas, pero que ha adquirido, hermanos, por medio de la observación, por medio de la experiencia también. ¿Ok? Entonces, los dones también, hermanos, son recibidos por medio de la observación y por medio de la experiencia. En este caso, la sabiduría. Dios permite que alguien tenga experiencias para que pueda adquirir sabiduría. Entonces, aquí se indica que el don de palabra de sabiduría es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia inspirada por Dios. Una persona con esa inteligencia inspirada por Dios, hermanos, se va a dar cuenta cuando la soberbia está tocando a su corazón, o cuando una persona, hermanos, está siendo influenciado por el espíritu de la soberbia. Entonces, avancemos acá. Este don, hermanos, permite a la persona que es ungida por el Espíritu Santo ver por dentro el presente de la persona, de aquella que está siendo atormentada, digámoslo así, por el espíritu del anticristo en forma de soberbia. Y que también, hermanos, puede ver por dentro los acontecimientos que han de venir y poder así prevenir el futuro, tomando la forma de advertencia, ¿verdad? El que tiene el don de sabiduría se puede acercar con sabiduría a una persona que tiene problemas de soberbia y hablarle, ¿verdad? De manera sabia, de manera inteligente, hermanos, y hacerle ver cuáles cosas son, cómo está actuando de manera incorrecta, prevenir el futuro que viene hacia él o hacia ella y advertirle. Eso es importante, hermanos. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Y creo que con esta vamos a estar cerrando. El diccionario Strong, en el numeral G4678, habla de la sabiduría, que hay diferentes tipos de sabiduría, hermanos. La más elevada, la sabiduría de Dios. La más baja, que es una sabiduría diabólica. Pero hay también sabiduría carnal, hay sabiduría terrenal y hay sabiduría diabólica. ¿Sí? Una persona que se jacta de ser sabio o de ser sabia y de creer que nadie le puede enseñar nada, hermanos, esa persona tiene una sabiduría carnal. ¿Sí? Puede conocer mucho, pero si se mantiene en ello, puede llegar el momento, hermanos, que esa sabiduría se desarrolle hasta ser carnal, digo terrenal. Y entonces esa sabiduría terrenal se convierta en diabólica, porque entonces el espíritu de soberbia viene, hermanos, y toma el dominio del corazón de aquella persona. Entonces hay sabiduría espiritual, que es la sabiduría que da el Espíritu Santo. El diccionario Tupi, hermanos, habla de inteligencia como sabiduría, de conocimiento como sabiduría, de discernimiento que Dios da a los suyos. Y el diccionario Swanson, hermanos, dice que es prudencia. Mire qué interesante, hermanos, que encontremos esto. El don de sabiduría nos da prudencia. La persona soberbia es imprudente. La persona soberbia, hermanos, carece de inteligencia.
incluso, hermanos, carece de conocimiento. Ella puede decir que tiene mucho conocimiento, que las cosas no son como los otros, sino ella cree que son. Y eso es lo que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, hermanos, si alguien está falto de sabiduría, dice la Biblia, demándela al Señor o pídala al Señor, el cual dará en abundancia y sin reproche. Pero se requiere prudencia, hermanos, para que nosotros podamos contrarrestar los efectos del espíritu del anticristo en forma de soberbia. Porque, hermanos, la soberbia viene y toca la puerta de todo ser humano. Toca la puerta de un ministro, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Toca la puerta de un hijo de Dios, de un siervo, de un ministro de alabanza. Pero, hermanos, aquí también el diccionario Swanson dice que sabiduría tiene que ver con discreción. Hermano, la discreción tiene que ver con prudencia, ser discreto. Usted sabe algo de su vecino, algo de un hermano, algo de una hermana, no lo ande contando con todos. Usted supo o algún hermano le contó algo a usted porque tenía un problema y no sabía a la persona a quién contárselo y fue como usted. Y usted lo hace público. Se requiere discreción. Y para eso se requiere la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando actuamos con soberbia, a mí me importa, no, si tampoco soy bodega para andar guardando las cosas, ¿verdad? Y ya hay una persona que está actuando con soberbia, con falta de inteligencia, falta de discernimiento, falta de discreción. La discreción, hermanos, es la capacidad para entender. Si yo tengo que pedir entendimiento, fíjense que aquí, hermanos, aparte de la prudencia, la discreción, uno debe tener, hermanos, sentido común. El apóstol Sergio dice siempre que su pastor tenía una frase que decía: el sentido común es el menos común de los sentidos. Muy poca gente en este tiempo, hermanos, hace uso del sentido común. Entonces, pero la capacidad para entender en qué momento debo hablar, en qué momento debo callar. Usted sabe los tiempos que dice la Biblia, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse de abrazar. Entonces, hermanos, discreción es la capacidad para entender y, en consecuencia, actuar de manera sabia. Entonces tiene que ver con cómo actuamos, cómo hablamos. Una persona, hermanos, puede atacarte, puede herirte, puede tratar de herirte, pero si tú eres sabia y sabio, tú lo único que vas a hacer es, como dijo alguien, hacerte el quite, ¿verdad? Como el Canelo. Usted lo único que va a hacer es cabecear y tratar de que aquellas cosas no entren en su corazón ni en su mente. Y si aquella persona se queda con aquella amargura, será su problema. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos actuar con entendimiento, con sabiduría de parte del Señor. Porque estamos viviendo en tiempos donde la soberbia, hermanos, está tomando el control, el dominio de mucha gente. De manera que la iglesia necesita, hoy más que nunca, hermanos, la sabiduría de parte de Dios. Y eso viene en el paquete de los dones del Espíritu Santo. Yo quiero invitarle a orar para pedirle al Señor que nos dé, hermanos, el don de sabiduría. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta hora, Señor, te suplicamos que nos bendigas,
que derrame, Señor, de tu Espíritu Santo sobre cada hermano, sobre cada hermana. Y, Señor, que el don de sabiduría sea activado en cada vida. Que podamos actuar con prudencia, con sabiduría, con discernimiento, con discreción, Señor, y que podamos tener esa capacidad para entender lo que está sucediendo. Para, Señor, actuar en consecuencia de manera inteligente, de manera sabia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hermanos, les invitamos para el día de mañana, viernes, para que usted se acerque una vez más y pueda, pues, congregarse virtualmente, hermanos, y ver con la ayuda del Señor estos temas que estamos compartiendo. A ver, no encuentro aquí estás. Y podamos ser enseñados por la palabra del Señor. Yo espero que usted, hermano, sea bendecido con esta palabra. Amén. Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde.